Pero en medio de la celebración, su mirada se posó en alguien diferente, Yasmín, la criada. A pesar de su humilde posición, se movía con una elegancia discreta. Al pasar con una bandeja de bebidas, ocurrió un pequeño error. Una gota de líquido se derramó sobre el traje de Isen. Sin pensarlo dos veces, él se enfureció y le arrojó el resto de la bebida, provocando el silencio en la sala. Yasmín se quedó quieta, humillada, pero no reaccionó. Isen, sin embargo, solo sintió indiferencia. Para él, ella era solo una empleada más en un segundo plano. Lo que Isen no sabía era que este pequeño error lo cambiaría todo. Yasmín no era solo una empleada. Era su hermana perdida. A la mañana siguiente, Isen se despertó con un sentimiento de culpa carcomiéndolo. Los sucesos de la noche anterior pesaban mucho en su mente, aunque apartó el pensamiento a medida que los asuntos del trabajo lo dominaban. Sin embargo, la imagen del rostro atónito de Yasmín volvía a él una y otra vez, un recordatorio de que sus acciones, aunque triviales para él, habían afectado profundamente a alguien más. En la finca Davis, Isen recibió una llamada que le heló la sangre. Era del abogado de la familia, una voz que no había oído en años. Le informaron que Yasmín era en realidad su hermana, separada de él a temprana edad. Su corazón se aceleró al reconstruir los detalles. Sus padres habían gestionado su adopción tras un trágico suceso que dividió a su familia. Isen había sido protegido de la verdad. Criado en una burbuja de riqueza y privilegios, sin saber de la hermana que había perdido. Con esta revelación, Isen sintió una oleada de emociones contradictorias: culpa, vergüenza e incredulidad. Recordó las lecciones de sus padres sobre el estatus y como siempre le habían dicho que la riqueza definía el valor de uno. Ahora se enfrentaba a la verdad de que una persona, su propia hermana, había vivido una vida completamente distinta a la que él conocía, llena de dificultades y luchas. Pero lo que realmente lo conmocionó fue la facilidad con la que había ignorado la humanidad de Yasmín la noche anterior. Para Isen, ella era simplemente una criada, un rostro entre la multitud de empleados que iban y venían. Ni siquiera se le había ocurrido mirar más a fondo. Su mente daba vueltas. ¿Cómo había podido ser tan ciego? Decidido a arreglar las cosas, Isen fue a buscar a Yasmín, aunque la idea de enfrentarse a ella lo aterrorizaba. ¿Y si lo odiaba? ¿Y si no quería saber nada de él? Su vida de lujo lo había protegido del dolor que otros soportaban. Pero ahora tenía que afrontar la realidad de que el mundo en el que vivía se basaba en falsas pretensiones y que sus propias acciones habían contribuido al sufrimiento ajeno. Yasmín, mientras tanto, no tenía ni idea de quién era Isen. Para ella, él era solo otro hombre rico que la había maltratado. Había crecido con familias de acogida y había aprendido a valerse por sí misma en un mundo que a menudo la ignoraba. Pero en el fondo, una parte de ella aún aferraba la esperanza de que algún día encontraría a su hermano, al que había perdido hacía tantos años. A medida que la tensión entre ambos mundos crecía, Isen tuvo que tomar una decisión. ¿Podría salvar la brecha entre su vida de privilegios y la realidad que había vivido Yasmín? ¿Lo aceptaría o era demasiado tarde para cualquier tipo de reconciliación? La historia apenas comenzaba, y el peso emocional de su distanciado vínculo se cernía sobre ambos. Los siguientes días estuvieron llenos de incertidumbre. Isen no podía apartar la imagen de Yasmín de su mente, su expresión de sorpresa, el dolor en sus ojos cuando la humilló delante de todos. Todo su ser quería disculparse para intentar reparar el daño que había causado, pero dudaba. No sabía cómo hacerlo. ¿Qué palabras podrían reparar el daño que había causado? Yasmín, en cambio, había sentido una profunda traición tras el incidente. Había trabajado para la familia Davis durante años, enorgulleciéndose de su trabajo a pesar de los constantes despidos de la clase alta. El error con la bebida fue un accidente. Pero la reacción de Isen la había herido profundamente. Nunca imaginó que alguien pudiera actuar de forma tan desagradable, especialmente alguien en una posición privilegiada como él. Aún no conocía toda la verdad,
pero algo en su interior le decía que había algo más que un simple conflicto laboral. Había oído rumores a lo largo de los años sobre un hermano perdido en la confusión, pero la verdad parecía tan lejana. La posibilidad de que Isen fuera su hermano era incomprensible. Pero un día, todo cambió. Isen, incapaz de soportar más el peso del secreto, se encontró de pie frente al pequeño apartamento de Yasmín. Presentía que ella estaría sola en casa, un descanso de sus deberes en la mansión. El corazón le latía con fuerza en el pecho al alcanzar el timbre, sintiendo cada segundo más pesado que el anterior. Yasmín abrió la puerta, entrecerrando los ojos al verlo allí de pie, con el rostro lleno de incertidumbre. «¿Qué quieres?», preguntó con voz firme pero teñida de una mezcla de ira y confusión. «Necesito hablar contigo», dijo Isen en voz baja, sintiendo que sus nervios se calmaban por primera vez en días. «Es importante». «Tanta». Yasmín se cruzó de brazos, en postura protectora. «Ya dejaste muy claro lo importante que soy para ti». Isen se estremeció al oír sus palabras. La amargura en su voz le dolió más de lo esperado. «Por favor, escúchame». Ella dudó, pero se hizo a un lado y lo dejó entrar. Los ojos de Isen recorrieron la habitación al entrar, notando el marcado contraste entre su mundo y el de ella. Este lugar, pequeño pero acogedor, estaba lleno de calidez. No tenía la riqueza ni el estatus a los que estaba acostumbrado, pero tenía algo más preciado: corazón. Yasmín cerró la puerta tras él, con la mirada fija en él, esperando a que se explicara. «No sé cómo empezar», dijo Isen con voz suave, llena de arrepentimiento. «Pero te debo una disculpa por todo. Lo que hice, como te traté, no puedo retractarme. Me equivoqué». Yasmín lo miró, estudiando su rostro, intentando leer la sinceridad en sus ojos. «¿Crees que una disculpa lo arreglará todo?». Isen negó con la cabeza. «No, no lo entiendo. Pero necesito que sepas que no lo entendía. No entendía cómo mis acciones te afectaban a ti ni a nadie. Crecí en una burbuja, sin ver más allá. Y he vivido una vida en la que pensaba que el dinero y el estatus lo eran todo. Pero ahora veo que la familia, la amabilidad, la conexión real, eso es lo que realmente importa». La expresión de Yasmín se suavizó, pero sus ojos aún conservaban un rastro de escepticismo. «No lo entiendes, ¿verdad? No entiendes cuánta gente como yo se siente aplastada bajo el peso de gente como tú. Gente que cree que el mundo es suyo». Isen tragó saliva, sabiendo que tenía razón. «No merezco tu perdón, pero quiero intentarlo. Quiero conocerte, Yasmín, como a un hermano, no como el tipo que te tiró una bebida en la cara». Yasmín se quedó sin aliento. Siempre había soñado con reconectar con su familia, pero esto era más complicado de lo que había imaginado. Una parte de ella todavía quería odiarlo, resentirlo por todo lo que representaba. Pero otra parte, más silenciosa y vulnerable, se preguntaba si habría alguna manera de reconstruir lo perdido. «No sé si puedo perdonarte todavía», dijo en voz baja, con la voz ligeramente quebrada. «Pero estoy dispuesta a escuchar». El corazón de Isen se llenó de esperanza, pero sabía que esto era solo el principio. El camino por delante era incierto y su vínculo frágil. Yasmín no estaba lista para perdonarlo. Todavía no. Pero por primera vez en su vida, Isen estaba dispuesto a esforzarse. Ni el dinero ni el estatus podían reparar el daño entre ellos. Solo el tiempo, la comprensión y la sinceridad verdadera podían salvar esa brecha. Y así comenzó el viaje. Ambos, de mundos opuestos, comenzaban lentamente a recorrer el frágil camino de la reconciliación, sabiendo que se necesitaría algo más que disculpas para sanar las heridas de su pasado. Pero el primer paso se había dado, y por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron un rayo de esperanza. En los días siguientes, los intentos de Isen por reconectar con Yasmín fueron recibidos con cautelosa aceptación. La visitaba con regularidad, manteniendo la distancia, pero apareciendo constantemente. Aprendió pequeñas cosas sobre ella. Cómo le encantaba cocinar.
como pasaba los fines de semana como voluntaria en un albergue comunitario. Como los años de dificultades la habían convertido en alguien que valoraba el amor por encima de la riqueza. Pero una noche, mientras estaban sentados juntos, algo cambió. Yasmín se derrumbó, su guardia finalmente se derrumbó. ¿Crees que puedes entrar en mi vida y arreglarlo todo? ¿No sabes lo que es luchar todos los días? Isen escuchó, profundamente conmovido por su dolor. No puedo arreglarlo, Yasmín, pero puedo estar aquí. Puedo ser tu hermano. Eso es todo lo que puedo ofrecerte. Sus sollozos se calmaron y, por primera vez, lo miró, no con ira, sino con algo más tierno. No sé si estoy lista para perdonarte, pero tal vez podamos intentarlo. No fue una solución, pero fue un comienzo. Isen comprendió ahora que sanar llevaría tiempo y que el cambio real no se podía comprar. Las heridas que ambos llevaban eran profundas, pero había una posibilidad, solo una pequeña, de que pudieran sanar juntos. Isen se quedó en la puerta del apartamento de Yasmín, sin saber si estaba listo para lo que venía después. El viaje emocional había sido largo, incómodo, humillante y lleno de momentos de comprensión. El momento en que Yasmín aceptó su invitación a cenar, un paso hacia la reconstrucción, se sintió como una victoria silenciosa. Sentados a la mesa, Isen compartió recuerdos de su infancia, cosas que había olvidado. Pero de alguna manera Yasmín lo recordaba. Solía observarte desde la ventana, dijo en voz baja, esperando que volvieras. Esas palabras impactaron a Isen con más fuerza que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Finalmente comprendió el impacto de su ausencia. Lo siento, susurró, por no haber estado ahí. No estaba listo. Yasmín sonrió, con un leve atisbo de esperanza en sus ojos. No se trata de lo que puedas darme ahora. Se trata de nosotros, de lo que podemos construir. Al terminar la noche, Isen sabía que las cosas no se arreglarían de la noche a la mañana, pero estaban en el camino correcto. Hacia la sanación. Ya no eran desconocidos, sino hermanos, aprendiendo a ser una familia de nuevo. La ruptura seguía presente, pero el amor entre ellos comenzaba a reconstruirse, paso a paso. Pasaron las semanas, y la relación entre Isen y Yasmín se fortalecía cada día. Isen, antes consumido por la riqueza y el poder, ahora lo consumía la necesidad de reparar el profundo vacío que había ignorado durante tanto tiempo. Continuó visitando a Yasmín regularmente, no como el heredero multimillonario, sino simplemente como un hermano que intentaba recuperar el tiempo perdido. Una tarde, mientras paseaban juntos por el parque, Yasmín se volvió hacia él. «Has cambiado», dijo con voz suave, pero llena de sinceridad. «Ya no eres el hombre que conocí ese día. Estás aprendiendo y eso es todo lo que importa». Isen sonrió, con el corazón henchido. «He aprendido que la familia no necesita riqueza ni estatus. Necesita comprensión, amor y el coraje de admitir errores». Yasmín asintió, su rostro reflejaba la serena satisfacción de quien había encontrado la paz. Se detuvieron junto a un banco, el mismo banco donde sus caminos casi se habían cruzado años atrás. Se sentaron en silencio, sintiendo el calor del sol en sus rostros, sabiendo que habían comenzado a reconstruir lo perdido. El pasado ya no tenía poder sobre ellos. El futuro era suyo para forjarlo juntos. Mientras se levantaban para irse, Isen metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña foto descolorida, una foto de él y Yasmín de niños. «Estos somos nosotros», dijo. «Estos somos quienes siempre seremos». Con una respiración profunda, Yasmín miró la foto y sonrió. «Sí», susurró. «Estos somos nosotros». Isen y Yasmín caminaban juntos hacia un futuro donde la sanación no se trataba solo de riqueza o errores. Se trataba de dos personas que se encontraban pieza a pieza. La historia no había terminado, pero habían encontrado el camino de regreso. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta, comenta con tu opinión y suscríbete para disfrutar de más viajes conmovedores.